Buenos días, queridos hermanos en Cristo, queridos consagrados a Jesús por María. Aquí estamos otra vez queriendo dar y tratar de conocer un poquito más a esta santa que es Santa Catalina de Siena en lo que es su libro Diálogos. Hemos visto hace una semana atrás los capítulos del Tratado de la Divina Providencia del 15 al 41, pero más sobre todo hicimos hincapié en el puente que estableció Dios para nosotros, para sacarnos del estado de pecado, para sacarnos del estado de ignorancia en que el ser humano estaba, y nos dio la vida de gracia. Y por eso estableció el puente. Ese puente es su Hijo Jesucristo, por el cual unió lo eterno y lo divino. Lo humano y lo divino. Unió la tierra y el cielo con la humanidad de Cristo. Ese es el puente que estableció, y es a través de él por el cual nosotros podemos acceder a Dios Padre. No hay otro camino. Es el único puente que se ha establecido y es el único medio por el cual podemos llegar al Padre. Debajo de ese puente corre un río impetuoso, un mar tempestuoso, en donde corre el pecado mortal, en donde corre la envidia, la avaricia, los celos, todo lo malo del hombre que corre por ahí. Y la única forma de salir de ese río es empezar a subir ese puente que estableció Jesús, que es Jesús mismo. Y nos dice que una vez que Jesús subió a los cielos y se puso a la derecha del Padre, no es que nos dejó solos, sino que dejó el Espíritu Santo confirmando a través de los apóstoles con su doctrina. Entonces nos quedó la doctrina, es decir, ¿qué debemos hacer para llegar al Padre? Bien, entonces más o menos lo que vimos en todos estos capítulos, y bueno, y un poquito más, había tres fases del puente: uno que son los pies, otro que es el costado y otro que es la boca, que son los diferentes niveles o estados que tiene el alma. Pero siempre para salir del mar impetuoso empezamos siempre subiendo por los pies, que es salir a través ya sea del temor servil, es decir, por miedo a nuestra condenación, empezamos a subir el puente y a levantar la cabeza hacia Dios. Pero después con empezar a practicar las virtudes, uno va subiendo de escalones. Bien, terminado el capítulo 46, que nos dice que todas las buenas obras que hagamos en pecado mortal no nos sirve para la vida eterna, pero sí nos sirve para que Dios nos dé tiempo y cosas materiales. Ese tiempo nos da para que nosotros nos arrepintamos de esos pecados. Y si bien no nos arrepentimos de ese pecado, vamos a tener cosas temporales aquí en la tierra. Pero para llegar al Padre siempre tenemos que tratar de salir del pecado mortal, de ese río impetuoso que nos tiene atado, ya sea a través del mundo, del demonio y por nuestra carne, que son los tres enemigos del alma. De los buenos consejos que dice en el capítulo 47, nos dice este libro: pero hay quienes observan mis consejos y mandamientos actual y mentalmente. Están en caridad perfecta y observan el consejo que dio mi Hijo en Mateo 19:21. Estos abandonan el mundo con todas sus delicias, maceran su cuerpo con penitencia, con vigilias y con continua y humilde oración. Todo sacrificio que hagamos acá no es en vano. Todo sacrificio que hagamos en gracia es algo que sirve para la vida eterna. Por eso que el cristiano se sacrifique, así como se sacrificó Jesús por nosotros,
Es un bien que nosotros no hacemos a nosotros mismos, pero también le hacemos bien a nuestro prójimo. Los que viven con caridad común, aunque no dejen actualmente sus riquezas, no quedan privados de la vida eterna, porque no están obligados a esto. Es decir, uno no está obligado a dejar todo a los pobres. Eso es solamente un consejo que da Jesús, ¿sí? Como le dice a esa persona, le dice, si quieres ser perfecto, vende todo y dáselo a todos los pobres y después sígueme. Eso es un consejo que da Jesús. Y dice entonces, aunque tengan todas las riquezas, no me ofenden, porque toda cosa es buena y perfecta y criada por mí, que soy suma bondad, y hechas para que sirvan a mis criaturas, dotadas de razón, y no para que las criaturas se hagan siervas y esclavas de las delicias del mundo, y si quieren poseerlas, poséanlas, no como esclavos de ellas, sino como señores, debiéndome ofrecer su deseo. Las demás cosas las debe amar y tener, no como suyas, sino como prestadas. Esto es lo que por ahí nos cuesta a nosotros, es de que todo lo que tengo es mío, y en realidad todo lo que yo tengo me lo dio Dios. Por eso que Dios dice que todas las cosas que tengo son prestadas, no son en definitiva mía. Porque yo no soy aceptador de personas ni de estados, sino de los santos deseos. No importa el estado en que esté la criatura, ya sea rico, pobre, casado, criando hijos, en perfección o en no perfección, pero sí me agradará si tiene buenos y santos deseos y que no tenga pecados, que pueda cortar el veneno de su propia sensualidad que da muerte eterna. Este veneno, esa perversa voluntad del hombre que envenena el alma y da muerte, se lo vomita con la santa confesión, sacando del corazón el afecto, el cual cura y sana este veneno, aunque sea amargo a la propia sensualidad. Pero están tan ciegos que con la infidelidad no conocen el veneno, y sintiéndose envenenados no procuran tomar el remedio, por lo cual estos llevan la cruz del demonio, gustando las prendas del infierno. Entonces, es así que nos dice que la voluntad mala del hombre, la voluntad de hacer el mal, de no hacer las cosas por Dios, sino siempre queriendo sacar ventaja para nosotros mismos y no para el prójimo, no deseando el bien al prójimo, me lleva a comer ese veneno, ese pecado mortal, que acá lo único que dice que el único que puede sacar y matar ese veneno es la confesión. Entonces es así que a través de la confesión nosotros volvemos al estado de gracia, volvemos a ser nuevamente amigos e hijos de Dios. Por eso es importante en esta cuaresma confesarnos. Las cosas criadas por Dios, capítulo 48. Todas las cosas criadas son menores e inferiores al hombre, pues han sido hechas para él y no él para ellas, y por tanto no pueden saciarse sino yo solamente. Es decir, que todas las cosas que tenemos han sido dadas por él y son dadas para nuestro bien, no para nuestro mal. Es por eso que a veces nosotros sentimos que necesitamos algo y ese algo no nos hace bien, sino que nos hace mal a nosotros, nos hace pecar, nos hace seguir vicios y en definitiva no nos lleva a Dios. Por eso todas las cosas que nos fueron dadas por Dios, hay cosas que son buenas para gloria de Dios y otras cosas que no dan gloria a Dios. Esas son las cosas que nosotros debemos tratar de dejar, las cosas que no están dando gloria a Dios. Nos dan un bienestar a nosotros, pero no da gloria ni al prójimo ni a nosotros. El amor siempre da pena cuando los hombres pierden las cosas que conforman su afecto, pues se conforman con el amor terreno de varias maneras, y por esto se han hecho tierra. Quieren que las cosas sean estables y permanentes, mas no lo son, ya que las pierden con la muerte, o por disposición mía se las quita lo que ellos más amaban. Esto tienen cruz en el alma y en el cuerpo, y porque han poseído y adquirido el oro y las delicias del mundo con amor desordenados, privados de la vida de gracia y del afecto de la caridad, se han hecho árboles de muerte, y así todas sus obras son muerte. Es decir, cada vez que nosotros estamos en pecado mortal,
toda obra que hagamos es obra de muerte, porque en realidad no nos sirve para la vida eterna. Eso no quiere decir que no la hagamos, sino lo que está diciendo que toda obra que hagamos en pecado mortal no nos sirve para la vida eterna. Por eso es importante la vida de gracia. También has visto cómo las tribulaciones del mundo de cualquier parte que vengan ofenden a mis siervos corporalmente, pero no espiritualmente. Es decir, son perseguidos en el mundo, pero no en el alma, porque están conformes con mi voluntad y están contentos con sufrir penas por mí. Considera entonces cómo en esta vida tienen mejor partido los justos que los pecadores. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que sufre por Dios, sufre en el cuerpo, pero no va a sufrir en el alma. En cambio, aquellos que tienen sufrimientos y que no están unidos a Dios, sufren tanto en el cuerpo como en el alma, porque en el alma no lo tienen a Dios. En cambio, los que creemos tener a Dios en el alma, podemos sufrir cosas corporales, angustias, sufrimientos, pero el alma no va a sufrir. El alma va a estar tranquila y paciente porque va a estar Dios en ella. Ahora, cuando el alma no está en nosotros, entonces sí, el sufrimiento es tanto corporal como espiritual. Capítulo 49. El temor servil no es suficiente para la vida eterna. Para llegar a Jesús, que es el puente, no es suficiente el temor servil, porque limpiar la casa del pecado mortal y no llenarla de virtud, fundada en amor con solo el temor, no es suficiente para conseguir la vida eterna. Ahora, ¿qué es el temor servil? Es decir, que yo por temor a condenarme, entonces dejo el pecado, me confieso. Y eso está bien, pero de ¿qué dice acá? Dice que si yo hago eso es pan para hoy, pero después de vuelta voy a recaer en el pecado, porque no me lleno de virtud. Es decir, dejo el pecado, pero no me lleno de la virtud. Sigo en ese estado y tarde o temprano voy a volver a caer. Por lo tanto, el temor servil no sirve porque no voy a tener perseverancia. Estos cruzan el alma en el cuerpo y también has visto cómo las tribulaciones del mundo de cualquier parte que vengan ofenden a mis siervos corporalmente. Ese ya lo leímos. Dice, para ellos es necesario el afecto y el deseo que llevan al alma al afecto de mi verdad, que es mi unigénito Hijo. Es verdad que todos mis siervos primeramente se mueven por temor de la pena. Es decir, lo primero siempre va a ser miedo a la condenación, entonces me confieso. Está bien que la primera vez nosotros volvamos a Dios de esa manera. Es el primer paso que debemos dar. Empiezan a desagradarles el mundo, de donde si ellos se ejercitan en este temor con la lumbre de la fe, pasarán al amor de la virtud. Es decir, empezamos a amar la virtud. Dejamos el vicio para amar la virtud. Ahora, si nosotros no empezamos a amar la virtud, vamos a volver a recaer en el vicio. Pero la mayoría proceden tibiamente y retroceden a los deleites del mundo con amor desordenado. Y si ocurre el viento de la adversidad, se vuelven atrás por impaciencia, porque no han aborrecido su culpa con respeto a la ofensa hecha a mí, sino por temor de la propia pena, que considera debe seguir a su culpa. Es decir, yo me confieso porque me voy a condenar, y no realmente porque estoy amando a Dios y porque estoy ofendiendo a Dios con mi pecado. Y así, porque la virtud requiere perseverancia, eso es lo importante, perseverancia, y no perseverando, no llegan al fin con el que comenzó, y sin ella, sin la perseverancia, no llegará jamás, porque tanto es necesario perseverar si quiere ver cumplido su deseo. Los demonios le ofrecen batalla diciéndole, el bien que has comenzado no te vale por tus pecados y defectos. Otras veces con vana presunción, es decir, con la confianza de mi misericordia, dicen, ¿para qué quieres trabajar? Goza esta vida y arrepintiéndote a la hora de la muerte, recibirás misericordia. Y de esta manera el demonio le hace perder el temor con que habían comenzado. Y así no son constantes y no tienen perseverancia. La importancia de la perseverancia. Presumen de mi misericordia, concibiendo esperanza,
no como debían concebirla, sino con ignorancia y presunción esperan en mi misericordia, que están ofendiendo continuamente. Y yo no he dado ni doy mi misericordia para que me ofendan con ella, sino para que la defiendan de la malicia del demonio y de la confusión desordenada de la mente. El alma no es inmutable, y así, si no va hacia adelante, vuelve atrás. El que no camina, el que está parado, vuelve para atrás. Los que no ligan al amor es preciso que vuelvan para atrás. Capítulo 51. El alma fue hecha por amor y no puede vivir sin amor. Todo mal está fundado en el amor propio. Todo mal está fundado en el amor propio. Es decir, yo siempre pienso en mí antes que en los demás. Ese es el amor propio, que quita la luz de la razón, pero todo no contiene en sí la luz de la fe. Crié el alma a mi imagen y semejanza, dándole memoria, entendimiento y voluntad. La parte más noble del alma es el entendimiento, y éste se mueve por el afecto, que son las manos del amor con la cual llenan la memoria acordándose de mí y de los beneficios que ha recibido. Se hace solícito y agradecido. Así contribuye una potencia con otra, y así se esfuerza el alma y se alimenta en la vida de la gracia. Porque el alma no puede vivir sin amar, y así siempre ama alguna cosa, pues de amor fue hecha y yo la crié por amor. Como si ella dijese quiero amar, porque el manjar con que me sustento es amor. Y ya te he dicho que si sin mí los deleites del mundo todos son espinas llenas de veneno. Sin Dios todo es malo. Así el entendimiento se engaña en su consentimiento y la voluntad en su amor, amando lo que no debe, y la memoria acordándose de ello. Es tan grande la unión de estas tres potencias del alma que no me pueden ofender una sin que me ofendan las tres, porque cada una suministra a la otra el bien o el mal según que quiera el libre albedrío. También tienen en vosotros dos partes, la sensualidad y la razón. La sensualidad debe servir al ánima, y por medio del cuerpo prueben y ejerciten las virtudes. El alma es libre por la sangre de mi Hijo, pero se hace esclava por su voluntad por medio del libre albedrío, porque está entre la sensualidad y la razón y puede inclinarse a cualquiera de las dos. Sensualidad y razón. Yo tengo la voluntad y el libre albedrío de decidir por la sensualidad o por la razón. La razón que me dice, eso que vas a hacer está mal, pero como es lindo, es algo así como Eva, que le ofrecieron algo lindo a los ojos, decimos sí a la sensualidad y nos olvidamos de la razón. La razón que nos dice no hagas tal cosa, obedece los 10 mandamientos y nosotros no hacemos caso. Por nuestro libre albedrío nadie nos obliga a nada, es nuestra propia elección. La sensualidad debe servir al ánima y por medio del cuerpo prueban y ejercitan las virtudes. El alma es libre por la sangre de mi Hijo, pero se hace esclava por su voluntad por medio del libre albedrío, cuando está entre la sensualidad y la razón y puede inclinarse a cualquiera de las dos. Cuando el alma se aplica a unir con más manos del libre albedrío, sus potencias en mi nombre se juntan y se congregan todas las operaciones espirituales y temporales, y el libre albedrío se separa de la propia sensualidad y se une con la razón, y yo estoy por la gracia en medio de ellos. Quien tenga sed, que venga a mí. Juan capítulo 7, versículo 37. Capítulo 53. ¿Por qué dijo mi verdad, venga a mí y beba? Porque siguiendo su doctrina con caridad perfecta o común, podéis llegar a él. Halláis que podéis beber y gustar el fruto de su sangre por la unión de la naturaleza divina con la humana, y hallándose en él, os halláis en mí, que soy más pacífico, porque soy una cosa con él y él conmigo. Conviene caminar en perseverancia por él, a quien he hecho puente, de manera que le sea imposible volver la cabeza atrás. En mí no puede haber pena, pero sí en él. Ninguno puede venir a mí sino por él, porque esta es aquella virtud que recibe gloria y es durable corona de victoria. ¿Cómo salir del mundo y subir al puente?
Acuérdense del puente, que es el mismo Jesús. Acá nos dice cómo hay que salir del mundo, ¿sí?, para subir al puente. Hay 3 escalones para subir al puente y salir del río para no ahogarse y llegar al agua viva, a la que son convidados para que yo esté en medio de vosotros y así descanso en vuestros caminos cuando estoy por gracia en vuestras ánimas. Es pues necesario para querer andar por este camino tener sed. Fíjense en lo importante que dice. Es pues necesario para querer andar por este camino, es decir, por el puente, tener sed. Si ustedes se acuerdan de San Luis María Griñón de Montfort, los 4 métodos para alcanzar la sabiduría, el primero de todo, ¿cuál era? Deseo ardiente. Esa es la sed que dice acá. Es pues necesario para querer andar por este camino tener sed, deseo ardiente. Solo estos son convidados y pueden perseverar en el camino. Los que no tienen sed se detienen por el trabajo o por el placer. Necesitamos tener sed. Y no cuida de llevar el vaso con el cual sacar el agua, y no tiene compañía, y solo no puede caminar y mira atrás en las persecuciones porque se ha hecho mi enemigo. Teme porque está solo. Si hubiera subido los 3 escalones no estaría solo. Como le dijo mi verdad, 2 o 3 o más reunidos en mi nombre. Porque no están 2 sin que haya 3, ni 3 sin que haya 2, ni 2 sin que haya más. Uno solo está excluido de este que yo esté en medio de él, porque no tiene compañía para que yo esté en el medio, y se reduce a nada, porque el que está en el amor de sí mismo está solo, porque está separado de mi gracia y de la caridad del prójimo. Separado de mi gracia, del amor a Dios y de la caridad del prójimo, y del amor al prójimo. Como vemos, es amor a Dios y al prójimo. No es solo amor a Dios y no es solo amor al prójimo. Las dos siempre van unidas. Ya sabes que los mandamientos de la ley están reducidos solamente a 2. Acá vuelve a repetir. Y si estos se observan, a saber, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, ninguno se observa. Este es el principio, medio y fin de los mandamientos de la ley. 2 no pueden estar congregados en mi nombre, sino que hayan 3. Esto es, sin la unión de las 3 potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, conservando en la memoria mis beneficios y mi bondad en sí, considerando el entendimiento en el amor inefable que yo os mostré por medio de mi unigénito Hijo, a quien he puesto por objeto los ojos de vuestro entendimiento, para que consideréis en él el fuego de mi caridad, uniéndose entonces la voluntad en las otras 2 potencias, memoria y entendimiento, amándome y deseándome a mí, que soy su fin, desear a Dios. Y como estas 3 virtudes o potencias del alma están unidas y congregadas, yo estoy en medio de ellas por gracia, y porque entonces se halla el hombre llena de caridad mía y del prójimo, inmediatamente se halla acompañado de muchas virtudes reales, por lo cual entonces el apetito del alma se dispone a tener sed de la virtud de mi honra y salvación de las almas. Sed de la virtud de mi honra, es decir, la honra de Dios, y salvación de las almas. Siempre debemos pensar en salvar a los demás. Y está apagada y muerta en ellos cualquier otra sed, y camina con seguridad y sin temor alguno, servil, habiendo subido al primer escalón del afecto, despojado del amor propio, sobre sí mismo y sobre las cosas transitorias, con santo y verdadero temor y amor a la virtud. Y ve que subió al segundo escalón en Cristo crucificado, por lo cual haya paz y quietud, y la memoria está llena de mi caridad. Si estuviese vacía, sonaría cuando es tocada con las tribulaciones o acontecimientos del mundo, y no hace ruido por la impaciencia o desordenada alegría, porque está llena de mí. Una vez subido por los 3 escalones, se halla en esta santa unión, porque poseyendo la razón, los 3 escalones de las 3 potencias del alma, los ha congregado en mi nombre el amor de mí y del prójimo, la memoria para retener, el entendimiento para ver y la voluntad para amar. Y entonces va y lleva el vaso del corazón vacío de afecto y de todo amor desordenado del mundo, y se llena. Así el corazón es un vaso que no puede estar vacío, y al vaciarse del mundo se llena de aire, es decir, del amor divino y celestial, con el cual llega el agua de la gracia, y llegada pasa por la puerta de Cristo crucificado,
y gusta del agua viva, hallándome a mí, que soy mar Pacífico. Fíjense en que ese río o mar impetuoso lo tenemos por debajo del puente, y subiendo al puente llegamos no al mar impetuoso, sino al mar Pacífico. Hallamos la paz en Cristo. Las tres potencias del alma se conforman con los dos mandamientos principales de la ley, a saber, caridad mía y del prójimo. Eso ya lo tenemos que saber y no lo debemos olvidar. Caridad, el amor, cuando hablamos de amor, hablamos del amor a Dios y amor al prójimo. Los dos van juntos, no separados. Cuando separamos, estamos haciendo algo mal. Subirá los 3 escalones, echa la unión en mi nombre, o inmediatamente tiene sed de agua viva, y pasa por el puente, siguiendo la doctrina de mi verdad, y entonces corréis siguiendo la voz del que os llama. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y aquí están congregados unidos, teniendo amor al prójimo, y trayendo a mí su corazón y afecto como un barco. Y doy este amor a quien me lo pide, siguiendo el camino de Cristo crucificado con perseverancia hasta la muerte. A todo esto está obligado toda criatura racional. A todo esto está obligado toda criatura racional. Y nadie puede excusarse diciendo, tengo tal estado que me lo impide. Tenga hijos y otros estorbos del mundo y por eso no pueda seguir el camino. Pues yo te dije que todo estado era agradable y acepto. Es decir, los casados, los no casados, los solteros, los viudos. Con tal que abrace mi con voluntad buena y santa, porque todo lo bueno y perfecto dimana de mí. Esto puede hacerse en todo tiempo, lugar y estado que cada uno tuviere, amando y poseyendo todas las cosas para alabanza y gloria de mi nombre. Los estados del alma. Hay 3 estados del alma. Uno es imperfecto, otro perfecto y otro muy perfecto, o perfectísimo, como dice acá. El primero son los siervos mercenarios. El segundo son los siervos fieles y el tercero es el ser hijo del Padre. Los primeros son los siervos mercenarios, es decir, esclavos. Me aman buscando algo a cambio, salud, dinero, lo que sea. Pero ama a Dios, pero siempre buscando un beneficio. El segundo son los siervos fieles, el que ama a Dios, pero busca sentirse bien. Amo a Dios, pero siempre sintiendo lindo, sintiendo algo. El tercero es el hijo mío que me ama sin respeto ni interés alguno. Me ama aborreciéndose. Eso es lo que tenemos que buscar. Amar a Dios aborreciéndonos a nosotros mismos, por lo que somos. Se va pasando de un estado a otro, saliendo del estado de esclavo a libre y del libre al estado de hijo. En cualquiera de los estados debe estar degollado el amor propio. Distintos temores. Algunos se levantan con el temor servil del vómito del pecado mortal. ¿Esto qué quiere decir? Yo salgo del pecado mortal, pero por amor a mí. Es decir, porque si yo no me confieso me voy al infierno. Entonces, por amor a mí, no por amor a Dios. Es decir, porque si yo me voy al infierno, entonces ese es el temor servil. Algunos se levantan con el temor servil del vómito del pecado mortal. Pero este no es suficiente a darles vida durable, sino va acompañado del amor. ¿Esto qué quiere decir? Que si no hay perseverancia en las virtudes, voy a volver a recaer. Porque la ley está fundada en amor y santo temor. La ley antigua era fundada por temor, porque cometía la culpa, padecía la pena. La ley nueva es fundada en el amor, dada por mi unigénito Hijo, y por esta no se destruye la antigua, antes bien se cumple y confirma. Así mi Hijo lo dijo en Mateo 5:17. Por lo cual él unió la ley del temor con la del amor. Pues por el amor se quitó la imperfección del temor de la pena y queda la perfección del santo temor. Esto es temor de ofenderme. Cuando hablamos del santo temor a Dios, es el temor de ofenderle yo a Dios. No el de pecar porque yo si no me voy al infierno, sino que cada vez que peco yo ofendo a Dios. El santo temor tiene que salir de nosotros, de no pecar porque si yo peco voy a ofender a Dios.
No sé si se entiende. No por el daño que deba sufrir el que me ofende, es decir, de irse al infierno, sino por amor de mí, que soy suma bondad. Así que la ley imperfecta se perfecciona en la ley del amor. Eso es lo que vino a cambiar Jesús, la ley del amor. Amar a Dios por lo que es y no por el temor servil de nosotros. Al venir mi Hijo trajo el fuego de mi caridad para encender vuestra humanidad con su infinita misericordia. Se quitó la pena de las culpas que se cometen, es decir, no se castigan inmediatamente al ofenderme. Antiguamente la culpa ya se venía. Generalmente algunos, por ejemplo, un adulterio se lo lapidaba, se la mataba a pedradas. Enseguida de cometer la culpa, llegaba la pena, la muerte, vamos a decir así. Se quitó la pena de las culpas que se cometen, es decir, no se castigan inmediatamente al ofenderme, como sucedía estaba ordenado en la ley de Moisés. Y no es porque no se castigue la culpa, sino porque se guarda el castigo para la otra vida. Cuando se separa el alma del cuerpo, si la persona no satisface en esto con la perfecta contrición, es decir, que yo debo salir del pecado mortal con perfecta contrición para llegar a Dios. Así que mientras el hombre vive es tiempo de misericordia, pero muerto será tiempo de justicia. Son cosas que nosotros tenemos que grabarnos en nuestra cabecita. Mientras vivimos acá en la tierra es tiempo de misericordia. Cuando morimos se terminó el tiempo de misericordia y es tiempo de justicia. Y según esto debe levantarse del temor servil y llegar al amor y santo temor mío. Es decir, que nosotros podemos comenzar a subir el puente con temor servil, por miedo a la pena que nos va a tocar. Pero luego tenemos que llegar al amor por el santo temor a Dios. Es decir, de no ofenderlo a Él y dejarnos de preocupar por nosotros. Servir a Dios por amor y no por temor. Algunos suben los escalones imperfectamente, otros perfectamente y otros muy perfectamente, aborreciendo su voluntad, haciendo la mía. Hay muchos cuyo principio y su vida es lenta y hacen lo que deben con tanta imperfección, descuido e ignorancia, que luego desmayan y cualquier viento los lleva de una parte a otra y dejan el camino comenzado, de donde porque han subido imperfectamente el primer escalón de Cristo crucificado, no llegan al segundo grado, que es el corazón. ¿Se acuerdan que teníamos pies, corazón y boca? Al segundo escalón se llega siendo siervos fieles, sirviéndome por amor y no por temor. Es decir, que para llegar yo, el primer escalón, acuérdense que son los pies, el segundo es el corazón, el costado. Para llegar ahí yo tengo que llegar por amor, ya no por temor. No por temor a mí, sino por amor a Dios. Es ahí cuando yo estoy recién en el segundo escalón, al lado del corazón de Jesús, amándolo. Servir a Dios por lo que Él nos da es un amor imperfecto. Hay quienes tienen el temor servil y quienes no tienen el temor servil, pero sí amor de la justicia. Este amor de servirme por su propia utilidad, gusto y contentamiento que hay en mí es imperfecto. Muchas veces rezamos y sentimos lindo, entonces a nosotros nos gusta rezar porque nos sentimos apacibles, descansados, sentimos algo que Dios nos da. Eso es muy bueno, pero ese amor es imperfecto. Porque al no tener el consuelo que hay en mí con este mismo amor que no dura, aman al prójimo. Y no perseveran y se entibian. Muchas veces lo hago para sacarlos de la imperfección y ejercitarlos en la virtud. Y lleguen a la perfección y el conocimiento de sí mismos. Y entiendan que nada son y que nada puede por sí y vengan buscándome en el tiempo de las tempestades y reconociéndome como su bienhechor. A mí solo me busquen con verdadera humildad. Muchos se dicen a sí mismos, estas obras que hago de nada valen, pues no experimento en mi alma ningún consuelo. El que esto dice procede imperfecto, que no ha quitado aún el paño del amor propio espiritual de la niña del ojo de la Santísima Fe. Pues si aún tendría fe, conocería que todas estas cosas proceden de mí y que no cae la hoja del árbol sin mi providencia.
y que es para su santificación lo que yo doy y prometo. Para darles vida eterna los crié a mi imagen y semejanza y los regendré en la vida de la gracia con la sangre de mi propio Hijo, haciéndolos hijos adoptivos. Pero porque son imperfectos sirven por propia utilidad y así se entibian en el amor del prójimo. Los primeros faltan por temor que tienen de sufrir el trabajo y los segundos desmayan y entibian, privándose de la utilidad que causaban al prójimo y se retraen de la caridad que tenían, si ya no tienen algún consuelo que hayan obtenido del prójimo. Es decir, que cuando a nosotros rezamos por el prójimo o por algo y no tenemos ningún consuelo, entonces ya vamos a dejar de hacerlo, porque siempre estamos buscando alguna retribución, que alguien me diga, ay, gracias por rezar o gracias. Entonces cuando nadie nos dice eso, entonces ya abandonamos todo, porque estamos buscando en realidad el consuelo de Dios o de los demás para poder hacer las cosas. Eso es imperfecto. Porque me amaban por el interés que les resultaba de amarme. Es necesario que los que quieren conseguir la vida eterna me amen sin respeto alguno de su vida, porque no basta huir del pecado por temor de la pena, ni abrazar la virtud por el interés propio. Pues esto no basta para salvarse, sino que conviene aborrecer el pecado porque me es desagradable y amar la virtud por amor de mí. Tengo que aborrecer el pecado porque a Dios le desagrada el pecado, y amar la virtud porque Dios ama la virtud y por amor a Él. El temor a los pecados es general, porque el alma es antes imperfecta que perfecta, pero debe llegar a la perfección viviendo virtuosamente con corazón puro y sencillo, amándome sin respeto alguno o reconociendo al final de la vida su imperfección con propósito que me serviría sin respeto de sí mismo si tuviese tiempo. Con este amor imperfecto amaba San Pedro a Jesús, en donde en el tiempo de la tribulación faltó, lo negó y juró no conocerlo. Por lo cual en muchos inconvenientes cae el alma que sube esta calera solo con temor servil y amor mercenario. Pues debe levantarse y ser hijos, y servirme con respeto de sí mismo. Pues yo remunero a todos, y por eso si los tales no dejan del ejercicio de la oración y otras obras buenas, sino que perseveran y van creciendo de virtud en virtud, llegarán al amor de hijos, y yo lo amaré con amor de tales, porque yo correspondo y amo con el amor que me aman, si me aman como el siervo a su Señor. Mientras viva con amor mercenario, yo no me manifiesto a ellos, pero si salen de su imperfección y procuran cuidadosamente que los movimientos del amor servil y del amor mercenario no pasen al corazón, sin que sean corregidos con la luz de la Santísima Fe, me agradarán tanto que llegarán por este medio al amor de amigos, y me manifestaré a ellos, como dijo mi verdad en Juan 14:20. Esta es la unión de los que me aman, que son dos cuerpos y un alma, por afecto de amor, porque el amor hace transformarse en la cosa amada. Así que si dos amigos tienen un alma, no pueden haber secretos entre los dos, y por eso dijo así mi verdad en Juan 14:23. Con esto terminamos capítulo 62. Dijo Jesús, yo me manifestaré a mí mismo y por qué no al Padre. Si mi unigénito dijo, yo me manifestaré a vosotros, dijo la verdad, porque manifestándose me manifiesta a mí, y manifestándome se manifiesta. Pero por tres causas singulares no dijo, yo manifestaré a mi Padre. La primera quiso dar a entender que yo no estoy separado de él ni él de mí, y por eso respondió a San Felipe cuando le preguntó, mostradme al Padre y nos basta. Quien a mí ve, ve al Padre, y quien al Padre a mí. Porque era una cosa conmigo, y lo que tenía lo tenía de mí, y no por él. Y también dijo a los judíos en Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Pues mi Hijo procede de mí, y no yo de él, aunque soy una cosa con él y él conmigo. El segundo respeto fue porque manifestándose a vosotros, no manifestaba más lo que había tenido de mí, que soy su Padre. El tercer respeto fue porque siendo yo invisible, no puedo ser visto por vosotros, que sois visibles, sino cuando estuviereis separados de vuestros cuerpos, entonces me veréis a mí, que soy vuestro Dios, cara a cara, e intelectualmente al verbo de mi Hijo hasta la universal resurrección,
cuando vuestra humanidad se conforme a la humanidad del Verbo, según te dije arriba en el tratado de la resurrección. Así que no podés verme como soy, y por esto cubrí la naturaleza divina con el velo de la vuestra humanidad, y así se manifiesta a vosotros. Amor de amigo, amor filial, segundo escalón. Para hacer levantar el alma de la imperfección, me retiro por sentimiento, privándola del consuelo. Cuando estaba en pecado mortal, ella se separó de mí, y yo le quité la gracia por su culpa, porque ella había cerrado la puerta del deseo. Pero si reconoce en las tinieblas que está sumergida, con las cuales ahuyento el sol de la gracia, no por culpa del sol, sino de la criatura que cerró la ventana del deseo, pero si abre la ventana, vomitando su putrefacción por medio de la santa confesión, entonces yo vuelvo a ella por gracia, y no me retiro de ella no por gracia, sino por sentimiento. Esto es cuando el Dios se oculta, es decir, a veces sentimos lindo, pero después ese sentimiento se va. Eso no quiere decir que Dios se fue, sino que Él sigue estando, pero se va para que nosotros sigamos creciendo en virtud, pero no a través de ese sentimiento que sentimos, sino por fe y por amor. Y yo hago para que se ejercite en buscar mi verdad, para probarla a la luz de la fe, y adquiriendo de este modo prudencia. Lo que hace es que aunque conozca que yo me he retirado de ella, no vuelva atrás, sino que persevera con humildad en su ejercicio, y está cerrada en el conocimiento de sí y de mí, y espera con fe viva la venida del Espíritu Santo. Esto es, a mí que soy fuego de caridad, y no espera sin hacer nada, sino en vela y en continua oración, y no solo en vigilia corporal, más bien intelectual, es decir, no se cierra el ojo del entendimiento, sino que está en vela con la luz de la fe para extirpar con santo odio los pensamientos del corazón, velando en el afecto de mi caridad, conociendo que yo no quiero otra cosa que su santificación, la cual está asegurado y se descubre en la sangre de mi Hijo. Me aparto también para que viese y conociese la falta que yo le hago, pues sintiéndose probada de la consolación, experimentase pena afectiva, y si se sintiese débil, en ello haya la raíz del amor propio espiritual de sí misma. Bien. Terminando en el capítulo 64, el amor imperfecto a Dios y al prójimo. Toda perfección e imperfección se manifiesta y adquiere en mí y por medio del prójimo. A vosotros os pido que me améis con el amor que yo os amo, mas esto no podréis pagármelo, porque yo os amé sin ser amado. Así que todo el amor que vosotros me tenéis es de justicia, no de gracia, porque así lo debéis hacer. Y yo os amo de gracia, no de justicia. Es decir, Él nos amó primero, y nosotros correspondemos a ese amor. Nosotros no amamos a Dios, sino que Él nos amó y nos creó por amor. Entonces ese amor que Él nos tiene es de gracia, y nuestro amor es de justicia, porque le debemos amar, porque Él nos creó por amor. Entonces nosotros somos los que le debemos a Él. Él no nos debe nada a nosotros, somos nosotros que le debemos el amor a Él. Luego, no me podéis pagar este amor que os pido, y por eso he sustituido a vuestro prójimo, para que ejercitéis en lo que no podéis hacer conmigo. Esto es, amarle graciosamente sin ningún respeto y sin esperanza de ninguna utilidad. Amo al prójimo sin esperar nada a cambio, sin esperar algo de él hacia mí. Eso tengo que hacerlo con el prójimo, ya que con Dios no lo puedo hacer. Esa justicia que yo le debo a Dios, lo debo hacer con el prójimo, no con Dios. Porque por más que yo ame a Dios, Dios no se va a agrandar su amor. Porque Dios es amor infinito. Y entonces yo reputo por hecho a mí lo que con el prójimo hacéis. Entonces cada vez que yo amo al prójimo, en realidad estoy amando a Dios. Y esto mostró mi verdad cuando le dijo a San Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imputándose a sí mismo la persecución que hacía a sus discípulos. Así que este amor debe ser puro, y debéis amarme con el mismo amor que me amáis. El amor no es perfecto cuando el que tiene este amor espiritual se aflige, cuando la criatura a quien ama no corresponde su amor,
pareciéndole que no es amado, tanto cuando le parece que ama, o cuando no le habla, o se ve que privado de su consuelo cuando ve que ama a otro más que a él. En esto podés conocer que es imperfecto este amor para conmigo y con el prójimo. Mas porque era imperfecto su amor para conmigo, por tanto lo muestra tal con aquel a quien espiritualmente ama. Si yo tengo un amor imperfecto con el prójimo, estoy teniendo un amor imperfecto con Dios. La causa de todo esto es porque no está bien desarraigado el amor propio espiritual, y por eso permite muchas veces que ponga este amor en otro para que reconozca su imperfección de manera dicha. Bueno, vamos a terminar por hoy con esto de Santa Catalina de Siena, y con esto terminamos más o menos lo que dice el primer tratado del libro Diálogos de Santa Catalina de Siena, que se llama Tratado de la Divina Providencia. Dios nos proveyó del puente que es su amado Hijo para nuestra salvación. Por eso dice que los cristianos vamos a tener mucho más, vamos a ser más, nos va a pedir más a nosotros los cristianos que a los paganos, ya que y más se va a pedir, tenemos más culpa nosotros en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento, porque ahora nosotros tenemos la gracia y con esa gracia podemos levantarnos del pecado mortal y volver a Dios. Entonces es que nosotros no vamos a tener ante Dios ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna disculpa, ningún pero, yo te he dado todo, te di hasta mi Hijo para que a través de Él llegue a mí. ¿Qué excusa vas a poner tú como cristiano, teniendo al puente, teniendo la doctrina, teniendo la Santa Confesión y teniendo la gracia? Entonces no vamos a tener nada que decirle a Dios, solamente tratar de obrar en esta vida, en este tiempo de misericordia que es cuando estamos en vida, de poder agradarle a Dios. Una vez terminado el tiempo de la misericordia de nuestra vida terrenal, vendrá el tiempo de la justicia y seremos puestos ante el Dios justo, y ahí no tendremos ninguna excusa ante Él. Por eso tenemos que tratar de hacer las cosas de la mejor manera aquí en la tierra y que nuestra conciencia no nos culpe de nada. Bien, queridos hermanos en Cristo, esto es lo que queríamos hablar. Vamos a ir siguiendo en esta cuaresma, que sigamos intensificando nuestros ayunos y nuestras oraciones en estos tiempos de cuaresma. Bien, que tengan un bendecido día, y vamos a cerrar con un Dios te salve a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.